nos preguntamos, ¿qué es la historia? En una forma muy simple, diremos que es la memoria del pasado. ¿Es bueno o malo recordar el pasado? Muchos dirán que sí, otros no querrán recordarlo. Al margen de que nos guste o no recordar, la historia es la memoria colectiva de los pueblos, donde se encuentra acumulada todas las cosas buenas o malas que los hombres hicieron o dejaron de hacer, desde la antigüedad hasta nuestros días. Se dice que el hombre es el único que hace historia, porque la historia es su cultura misma. Efectivamente, el hombre es el único que hace historia e inventa y fabrica cultura, no así los animales. La cultura es un patrimonio invalorable acumulado en el tiempo, dejada a las generaciones futuras. Pero al mismo tiempo, la cultura es experiencia, y la experiencia no es sino la acumulación de conocimientos logrado en el tiempo, asimilando y superando en lo posible aciertos y errores. En síntesis, la historia, al ser conocimiento del pasado, sirve de espejo retrospectivo donde deberíamos vernos para evitar errores que pudieran haber cometido nuestros antecesores. Teóricamente, por lo menos, qué bello sería si las cosas fueran como acabamos de manifestar. Pero, ¿por qué las cosas no son así? ¿Y por qué el hombre no actúa correctamente? Aquí es donde empiezan los problemas. Y es la razón por la cual muchos individuos o pueblos rehúsan recordar su pasado, su experiencia vivida o su historia, por ser un espejo que no miente. Son múltiples las razones por las cuales no se quiere recordar el pasado. Pues el pasado condena los crímenes y toda la mezquindad humana, el dominio de unos pocos sobre los demás, están impresos en él. El Perú debería ser un país sin las miserias y tormentos que lo abruman, puesto que lo ampara una historia y un patrimonio milenario, es decir, una experiencia invalorable. Pero no es así. ¿Qué ha pasado? Una confrontación con la historia arroja un balance negativo. Toda aquella experiencia del pasado no nos ha servido casi de nada. En consecuencia, historia y patrimonio milenarios no son suficientes para desarrollar un pueblo. Para comprender mejor el fenómeno en cuestión, entraremos un poco al interior de otra cultura también milenaria, pero completamente diferente a la nuestra, ubicada exactamente en la antípoda. Es la República Popular China.
y dentro de ella la comuna de Tachay, desconocida para el mundo. Extrañamente, su historia, su geografía y su gente nos aproxima y nos aleja diametralmente de ellos. Nos interesa su historia y lo que ha pasado allá, porque es el espejo en el que deberíamos vernos. Aquella experiencia se ha escondido tendenciosamente, porque para el imperialismo es un mal ejemplo que debemos ignorar. Pero veamos algo de ese mal ejemplo. A comienzos del año 50, la China era el país más poblado de la Tierra. Sus 800 millones de habitantes se apretaban en un territorio apenas 7 veces mayor que Perú. Había triunfado la revolución con Mao Zedong a la cabeza. El hambre y la miseria imperante era espantosa. Tanta era la gente y tan poco los alimentos, que hacerse esclavo por un mendrugo, vender sus hijos o suicidarse era pan de todos los días. La China será el primer país de caníbales del planeta. Estarán obligados a venir a pedirnos limosna. Diagnosticaron despectivamente los yanquis e ingleses imperialistas. Yanquis, ingleses y japoneses colonialistas, enemigos de la revolución, pronosticaron que la China sería el primer país de caníbales del planeta, porque solo el canibalismo los salvaría de tanta miseria. Y efectivamente, parece que así sería. Todo indicaba un futuro incierto y tenebroso. Esa era la imagen que los imperialistas difundían a nivel mundial, al no haberlos podido someter y dominarlos. Y pasaba el tiempo y pasaban muchas cosas. La China debía enfrentarse a la realidad. No había ninguna otra alternativa. Había que poner a prueba el temple y la fibra de aquellos hombres sentenciados al canibalismo. En un medio conservador, mezquino y egoísta como el peruano, lo que veremos es propaganda y apología comunista. Lo imperdonable es el silencio sobre lo acontecido allá, por ser mal ejemplo para nuestros pueblos, según decían. La China es una cultura milenaria con más de 5.000 años de antigüedad. Era un pueblo donde los mandarines y déspotas implantaron las atrocidades más increíbles de explotación y robo. Pero había triunfado la revolución, asimilando reveses y padecimientos. Aquel pueblo se había fortalecido sin sucumbir. Tenían que poner a prueba el rol que juega en su destino esa cultura, ese pasado. Dice un antiguo adagio chino: el maestro aparece cuando los alumnos están a punto, y los maestros aparecieron
porque los alumnos habían estado a punto. Estaban junto a ellos. Corría los años 50. Chen, respetado dirigente de Tachay, habla y organiza su comuna. Les cuenta que había meditado mucho sobre lo que había pasado muchos años atrás, en un país lejano y desconocido. Había escuchado hablar sobre los incas, quienes habían hecho maravillas en la agricultura. Eran constructores de fabulosas terrazas levantadas en tierras similares a la China y habían triunfado. Es entonces que decidieron hacer lo que los incas hicieron. No tenían experiencia, pero aprenderían. Debían vencer o morir. No había otra alternativa y tenían poco tiempo. Entonces se pusieron a trabajar. Cuadros y dirigentes se movilizaron. En esa primera etapa, todavía con poca experiencia, hicieron un estudio y evaluación del terreno, en los lugares donde debían empezar. Así se dio origen a aquella descomunal quimera para transformar barrancos y acantilados en terrazas de cultivo. Contaban solo con la fuerza de sus brazos y herramientas rústicas, pero un espíritu colectivo incontenible los unía. Desde el comienzo, la mujer tenía un rol tan importante como el varón. Repetían con frecuencia consignas y eslogan. Decían: total dedicación a los demás, sin la menor preocupación de sí mismo. En la lucha por transformar la agreste geografía, los cuadros toman la delantera cumpliendo tareas difíciles y peligrosas. La emulación los envuelve en un ambiente desbordante. Pronto se han sumado a ellos dirigentes y comuneros vecinos en un trabajo sin tregua. Los múltiples problemas que parecían insuperables empezaban a ceder. La experiencia crece día a día. Juan es secretario de la brigada de la lejana comuna de Paicanhuán. Vino a Tachay a aprender y debe volver y enseñar en su comuna. La construcción de terrazas en Tachay avanza incontenible. Es cada vez mayor el número de cuadros, dirigentes y comuneros que se incorporan trabajando a brazo partido. Suo es otro gran dirigente de la brigada de Dangnao, distante de Tachay. Ir a Tachay a aprender es un peregrinaje obligatorio. Así prueban el temple y la fibra con el que están hechos. Chia Chin estuvo presente desde el primer día. Es considerado héroe y veterano de la primera cantera. Se siente orgulloso de enseñar a los demás los secretos para que la piedra responda al cincel.
nivelan y unen las parcelas para darles mayor extensión. En las laderas cortan la parte superior, nivelando la inferior. Cavan hondo para enterrar las rocas, cubriendo con un manto de tierra. Durante los primeros años, Tachay no tenía casi maquinarias. Solo los animales de tiro los apoyaban, pero iban creando sistemas y métodos de cultivo conveniente a su clima y suelo del lugar. Cinco a 6 años después, se había transformado completamente. Antes, ni siquiera las hierbas crecían. La obra que salía de sus manos hacía que florezca en ellos una identidad desbordante. Tachay, 10 años después. El solo citar ese nombre brillante despierta entre la gente interés, respeto y admiración. Es por ello que día a día llegan visitantes a Tachay desde diversos lugares del país en peregrinación. La grandiosa transformación es testimonio donde es posible cambiar cielo y tierra y crear milagros, al seguir una orientación correcta y colectiva, de trabajo duro, de autosostenimiento. Pero no todo es color de rosa. En 1963 y 1965 se producen grandes catástrofes. Cunde el pánico. Los enemigos pregonan la inutilidad del trabajo y dicen: ¿osa el hombre enfrentarse con el rey del dragón? Incitándolos a abandonar no solo las tierras, sino también sus hogares. Compartiendo penas y alegrías, altos dirigentes se ponen a la vanguardia de la reconstrucción. La contrarrevolución y sus agentes no duermen, están al acecho, pretenden hacerlos fracasar. Al consolidarse la revolución, en 1964, Mao Zedong lanzó la consigna de: en la agricultura, aprender de Tachay. El Comité Central del Pueblo elabora el proyecto integral de transformar las montañas y dominar los ríos. Contagiados por el espíritu colectivo, equipos completos de técnicos que estudian y trabajan aprendiendo, se lanzan a la planificación y reordenamiento de mayores tierras, lagos y ríos. Cabeza de Tigre es una elevada montaña que empieza a ser transformada. Por la propia dinámica del trabajo, es imprescindible el auxilio e incorporación de maquinaria pesada, y eso casi no existe. La incipiente industria de tractores no abastece la demanda cada vez mayor. Es vital para seguir adelante. Un aspecto muy poco conocido es cómo aquella industria incipiente se transforma en algo descomunal. Obreros y familiares del campo petrolífero de Tachín
se suman al trabajo. Millones de campesinos pobres se lanzaron por todas partes, construyendo terrazas. Había que incrementar los alimentos por encima de todo. En la segunda etapa, Tachay era un milagro en la naturaleza. Sus terrazas empezaban a producir de 8 a 10 veces más. El sacrificio desplegado por sus hombres era compensado con creces. El éxito de Tachay atrae a representantes de las diversas nacionalidades del país a visitarlos y aprender de ellos. ¿Tenemos siquiera noción de lo que todo esto significa? Ha transcurrido aproximadamente 20 años. La provincia de Huisien también ha revolucionado todo. Centrales hidroeléctricas, acueductos de miles de kilómetros, represas, estaciones de bombeo de agua llenan los campos. En la tercera etapa, las demandas crecen en todas las áreas. Se construyen centrales hidroeléctricas y carreteras de uno a otro confín. La labor de los técnicos se multiplica en esa medida. Chao Su ha concluido sus estudios en la Facultad de Hidrología de Pekín y ha vuelto a Tachay. Con nuevas ideas y nueva visión exploran las montañas y ríos para transformarlos con mayores bríos. Son los jóvenes que toman la vanguardia en abrir las montañas y dar nuevo curso a los ríos. La autoestima e identidad está allá. Lo demás es puro cuento. Comprender ese fenómeno es ya dar un inmenso paso adelante. Chao Man, subsecretario nacional, se confunde con los miembros del distrito. El trabajo manual fortalece la voluntad, canaliza el orgullo, purifica el espíritu, destruye la vanidad y soberbia. Producir con rapidez, calidad, cantidad y economía es la consigna de Tachay en la agricultura. Súbitamente se ha convertido en un gran movimiento nacional de emulación y competencia creativa. De la aurora al crepúsculo se trabaja sin tregua. Los tractores son cada vez mayores y mejores. Fenómeno y milagro industrial poco conocido, que debería servirnos de ejemplo, pero también se ignora. La segunda conferencia nacional sobre aprender de Tachay en la agricultura daba un nuevo impulso extraordinario. Movía una fuerza descomunal, psicosis social colectiva para muchos. La conferencia nacional había enfatizado que la salvación no vendrá del exterior. Hay que confiar y apoyarse solo en nuestras propias fuerzas, capacidades y trabajar duro. Eso hacían.
El fruto cosechado siempre está en relación al esfuerzo desplegado. Haciendo caso omiso a las teorías económicas capitalistas, demostraron que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el trabajo creativo y productivo. Un mero ejemplo de cómo era antes y cómo empieza a quedar hoy. En vísperas de la fundación de la China Popular en 1949, los imperialistas daban apenas unos meses de vida a la revolución, pues afirmaban que la alimentación es el primer problema que encontrará inevitablemente cualquier gobierno chino, porque hasta la fecha ninguno ha podido resolverlo. La nueva China tampoco lo resolverá, y estarán obligados a venir a pedirnos limosna. La prepotencia y menosprecio imperialista hería una vez más la dignidad, no solo del pueblo chino, sino de cualquier grupo humano en dificultades. En ese aspecto, a nosotros los subdesarrollados nos han habituado a tragarnos afrentas de esa naturaleza. Un pueblo milenario tiene muchos recursos que subyace en su subconsciente. Solo hace falta hacerlo aflorar y ponerlo en marcha. Es allí donde se constata de cuán profundas son las raíces que sustenta la cultura de un pueblo. Los proverbios y sentencias son recursos de pueblos milenarios, pues inyectan una colosal energía. Con frecuencia repetían: va a la cabeza un corcel y le seguirán galopando impetuosamente 10.000. En el distrito de Quantien, mandos y combatientes del Ejército Popular de Liberación toman la vanguardia en el trabajo. Las centrales eléctricas surgen también como por milagro, por todas partes. El colosal dique de Hunan, de función múltiple, será solo el comienzo de muchos otros que darán energía a gran parte del territorio, administrados y controlados por las mismas comunas. Era casi imposible pensar que las áridas colinas de la comuna de Sucha podrían un día producir té. Gracias a esas represas y diques, hoy produce un excelente té en un piso ecológico artificial. Apología pura, la verdad se sustenta por sí misma. En la comuna de Hangzhou, un mar de piedras fue convertido en un granero permanente. Para entonces la técnica agrícola era una de las mejores del mundo. La mujer juega un rol sin precedentes. Corren 1000 li y llevan 100 tan con agua. Para regar un mu de retoño, dice una antigua canción china. Un li equivale a unos 5 kilómetros. Un tan es un cubo con agua.
Un mu es la 15ª parte de hectárea. Aquello es verdaderamente trabajo de hormigas humanas. Si retrocedemos 500 o 1000 años atrás en los Andes, la construcción de terrazas debió ser algo muy similar a la China. El traslado de tierra de muchos metros o kilómetros de distancia es una práctica permanente. La preparación de abono orgánico es elaborado con tallos de maíz y trigo fermentado, que en los Andes gran parte se quema o desecha sin aprovecharlos. La adecuada combinación de los li, los tang y los mu dan por resultado campos fértiles de cultivo. Allá siembran maíz en los intervalos de un trigal. Extraño, ¿verdad? Aquellas son terrazas recién formadas en las vertientes rocosas de la comuna de Shayou, en China. Sin la menor duda, diríamos que son andenes de Pisa o tantos otros lugares de Perú. Qué cerca y distante nos encontramos de ellos. La fuerza no tiene límites. La represa de Shanqiu, para 50 millones de metros cúbicos, será también una gran central hidroeléctrica. En su construcción no se ha empleado maquinaria pesada como puede apreciarse. Aquella fuerza humana desencadenada no conoce obstáculos. La gran central hidroeléctrica de Tantú también se levantó sin maquinarias, a brazo partido. Trataremos de entrar en la piel de algunos de esos chinos, quienes son los neo-incas asiáticos, así aproximarnos en algo a los incas a través de ellos. Son altos dirigentes, lo demás interesa poco. Nos guste o no, los incas son una sombra que hace tiempo han abandonado el espíritu y la voluntad de los pueblos andinos. Si queremos aproximarnos a ellos, primero habrá que aproximarse a estos neo-incas asiáticos. Ellos tienen hoy no solo la clave y el secreto de la metamorfosis de montañas, ríos y lagos que antes tenían los incas. Ellos tienen también las manos encallecidas de trabajo y orgullo supremo. La adecuada combinación de la técnica empírica del pasado o arcaica para los neoliberales con la máquina y tecnología que da la ciencia moderna, lograron ese milagro. La agricultura, como las centrales hidroeléctricas, serían nada sin el agua. Claro, hay que llevarla allá donde jamás se imaginaba. Había que penetrar, si hacía falta, a la entraña misma de la tierra. Efectivamente, entraron a esas entrañas buscando fuentes subterráneas para hacerlas aflorar hacia los cultivos de la superficie. Eso se hizo en la comuna de Luata, construyendo presas subterráneas. Decíamos que el hombre es el único creador de cultura y por tanto de historia.
Pero depende de los pueblos y particularmente de los dirigentes aplicar correctamente esa experiencia en bien de los pueblos. Excavando colinas y fracturando piedras, conducen el agua para el riego y la generación de electricidad. La verdadera fuerza de transformación está dentro del individuo y aflora del interior hacia afuera. Allá deben perforar un túnel para el canal Bandera Roja. Los dinamiteros del equipo trabajan a centenares de metros de altura poniendo los primeros hitos, venciendo los abismos. El pueblo chino es posiblemente el pueblo con mayor autoestima y orgullo. Eso no cae del cielo. La autoestima, como el orgullo, un individuo o un pueblo tienen que ganárselo. Ganárselo con sacrificio y trabajo. Lo demás es caricatura y cuento peruano. Orgullosos, segregacionistas y racistas, razón no les falta. La mitad del equipo que trabaja ya en los abismos son mujeres. La identidad es autoestima, orgullo, seguridad en lo que se hace. Se cree y se siente. La profundidad de las raíces es la que la nutre. Ella emana como el agua de la profundidad insondable del tiempo. El canal Bandera Roja conduce el agua por acantilados y abismos, irrigando tierras antes ni soñadas. En su primera etapa cubre una extensión de unos 1.500 kilómetros. Locura ancestral, atávica. Todos están enterados de la muralla china que atraviesa gran parte del país. Aquel acueducto es su réplica, su espejo y versión moderna. Ellos saben que el éxito llega cuando el golpe ha sido certero. Los colonialistas que los condenaron ayer, dándoles unos meses de vida, afirmando que terminarían como caníbales, hoy callan. No volverán a levantar nunca más la palabra. Ese canal ha costado el trabajo duro durante 10 años. Se empezó en 1960, con la mano de obra de miles de obreros, estudiantes, cuadros y dirigentes. Lo que vemos es apenas una troncal. Construirlo ha significado abrir 1.250 cumbres rocosas, perforar 134 túneles de muchos kilómetros de longitud, tender 150 acueductos a lo largo de 1.500 kilómetros, bordeando la cordillera de Taiyang. Dicho canal recorre de este a oeste, comunicando todas las represas grandes y pequeñas. Gracias a ello se puede regular el caudal de las diversas acequias en todas las regiones por donde pasa. Fue inaugurada en mayo de 1976 con una fiesta nacional. Muchos sectores de la troncal principal sirven también como medio de transporte fluvial, a manera de carreteras que se desplazan o carreteras que caminan.
los depósitos de agua y represas que se han formado a su paso, en muchos lugares ha generado microclimas, creando nuevas posibilidades de producción y sustento antes no imaginados. Pero la construcción de lagos artificiales y represas en las cumbres de las montañas de la región autónoma de Guangxi sobrepasa toda imaginación audaz. Las imágenes que tenemos a la vista no han salido de ninguna ficción. Es parte del recorrido del canal Bandera Roja. Las centrales hidroeléctricas y las estaciones de bombeo para subir el agua hasta 100 metros de altura se han multiplicado por todas partes. Esta experiencia debía servirnos muchísimo, pero es pedir papayitas al palto. Soporte y nervio vital de todo aquello fueron las brigadas de mujeres. Ajenas a todo análisis de género, masturbación mental propia de nuestras sociedades, ellas son mujeres que, sin dejar de ser hembras seductoras, han construido su sitial en la historia. Único en el mundo, el puente denominado Mujeres Rojas, de 65 metros de luz en el curso del río Chige, fue construido íntegramente de comienzo a fin por la brigada de muchachas picapedreras. Su Pochi, subjefe de las muchachas canteras, concluido el puente, ahora dirige el mantenimiento y conducción de la Brigada 2 de camiones. Manifiestan ser felices con la labor que hacen. Llegado el momento, no se incomodan en mostrar lo que tienen. Saben que antes que hembras son mujeres. La mirada de los hombres hacia ellas tiene también un contenido diferente a la de los machos occidentales. Y no lo dudamos. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la diferencia entre una hembra y una mujer en un medio como el nuestro? Si no lo ha hecho, hágalo. Allá no hace falta. La multiplicación de las hembras en un medio subdesarrollado como el nuestro es alentado por el capitalismo neoliberal, cuyo soporte y contrapartida es el macho. La mujer en la China construye el futuro junto a los hombres. A estas alturas del relato ya tendrá una idea formada de lo que queremos. Está claro que cultura milenaria y patrimonio por sí solas no bastan. Al pretender quitarnos la memoria, pretenden también hacernos ignorar nuestro pasado. El dolor y la historia negra de ayer ha quedado atrás en la China. ¿Y qué piensa la nueva generación que viene tras ellos al recibir una patria nueva de sus padres vencedores? Paralelamente, ¿qué piensa la nueva generación X del Perú del patrimonio que han recibido de sus antepasados, sin que siquiera les importe percatarse lo que eso significa? Está completamente establecido que las múltiples terrazas en los Andes
empezaron a construirse 1000 años antes de Cristo. Culminó con los incas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Así era Machu Picchu 500 o 1000 años atrás. Las terrazas y las viviendas eran un himno a la vida y el cosmos. La espiga ondulaba con el viento. Las flores se abrían por todas partes. Así es, Tachay, un año cualquiera en la cosecha. Son inútiles y hasta banales las palabras frente a las evidencias. ¿No cree que nuestros pueblos debían conocer estos hechos más que cualquier otro? Así era Machu Picchu y los Andes 500 o 1000 años atrás. ¿Dónde está el espíritu de aquellos hombres del pasado? ¿Volverá a florecer nuevamente? Preguntas que queman las entrañas. Tachay, 1980. La alimentación es la primera y vital necesidad del hombre sobre la tierra. La China producía ya 72.690.000 toneladas de maíz y 55.033.000 de papas. Empezaba a exportar al mundo los excedentes de sus cosechas. Machu Picchu, la grandeza de ayer y la angurria de hoy. A pesar de la distancia y el espacio que nos separa de la China, la obra del hombre nos acerca, pero la mezquindad y miseria humana nos aleja y separa. La China, en 1980, producía 2.000 millones de toneladas de arroz y 900 millones de toneladas de trigo. Era el resultado del sacrificio heroico del pueblo chino. Quienes no lo hicieron están condenados a la miseria, a la esclavitud. Vivir en este suelo es amarlo con el dolor y amargura, porque nos identificamos con él, con lo que tiene, con lo que fue y ya no es. Lo que fue nos abruma y nos condena al constatar que perdimos decencia y dignidad. Aquel pueblo es altivo, desborda identidad y hasta soberbio. ¿Se le puede impedir? Simplemente se lo han ganado con trabajo y sacrificio, asegurando su futuro. Hoy compiten con sus detractores a quienes sobrepasarán pronto. Si las terrazas aparecieron en los Andes 1000 años antes de Cristo, respuesta natural a un medio agreste, sobrevivirán mudas y silenciosas a toda la miseria y degradación del hombre moderno. Al asegurar su alimentación, se lanzan a nuevas metas de desarrollo. Sabemos que el hombre andino de ayer no se quedó en la satisfacción primaria del alimento. No. Penetró en ámbitos y espacios que apenas empezamos a balbucear. Por lo menos sirva eso de consuelo. Desde siempre, el almacenar reservas de alimentos es una medida sabia. En la China, ingentes cantidades de esa producción están destinadas a ese fin. Política habitual en las culturas andinas de ayer.
En los Andes son muchos los testimonios de ese tipo. Los graneros de Raxchi en Cusco y muchos otros lugares nos abruman por el manejo sabio, técnico, científico en la planificación y política del pasado. Los graneros del distrito de Suqian, en China, nos recuerdan perfectamente los de Piquillacta, Raxchi o Bambamarca en los Andes. Soñar despiertos no cuesta nada, ¿verdad? Desde la época preinca, los depósitos de alimentos en los Andes están en diferentes ámbitos. Solo en Piquillacta, más de 80 silos gigantes permanecen mudos y silenciosos porque no hablarán más. La brigada de la columna de Taiwán cumplió a cabalidad la consigna de Mao Zedong, que pudo haber sido también la de Pachacute. La riqueza de un pueblo no está en el dinero, sino en el trabajo productivo. Las culturas prehispánicas fueron inmensamente ricas sin conocer el dinero. El dinero es posterior a las culturas andinas. Hoy el dinero es la medida de todas las cosas. Y es en esa medida que el individuo existe. Ha alterado la realidad haciendo que el dinero sea el generador de riqueza mediante la especulación y no el trabajo honesto de los hombres. Cooperativas, comunas o productores grandes o pequeños en China se entienden con el Estado, quien garantiza su comercialización. La mecanización importa poco. Ella llegó por sí sola, allí donde estaba la verdadera riqueza. Decíamos que industrias colaterales se incrementaban sin cesar. Aquellas grúas de fabricación artesanal en las ladrilleras perfectamente funcionales, en algunos casos podía conmover hasta las lágrimas. En ese milagro de la naturaleza, levantado con trabajo, sacrificio y sin propaganda, la variedad en la producción no podía ser ninguna novedad. Era fruto de la dinámica misma de los acontecimientos. Pródiga y abundante naturaleza, han alcanzado un promedio de vida de 67 años. Tienen $310 per cápita de renta, que no es ningún milagro. Esa abundancia con que recompensa la naturaleza es sustento vital de los pueblos. Es admirable y sorprendente aquella variedad de productos cosechados en una sola área o espacio. Lo anterior no ha excluido el monocultivo especializado para la exportación. Cambrón es un producto vegetal muy utilizado en la medicina china, que allá alcanza su máximo rendimiento. Las esteras artesanales tejidas a mano con materiales locales en el distrito de Kwangtung llegan al último confín, evitando alcas, TLCs y otras execrencias coloniales. Podríamos continuar indefinidamente viajando, pero nos detendremos en la comuna popular de Cinfa y sus innumerables plumíferos, que no hace sino acentuar el recuerdo en los habitantes de Perú. El legendario Chen, su nieto, en Tachay,
ha construido un proyector de transparencias con una olla vieja de la abuela, un catalejo y mucho entusiasmo. Chen se siente orgulloso de él. Ha asimilado la lección. La milicia de Tachay, fundada en 1945, ha crecido y se ha fortalecido con los años. Ellos son ahora los neo-incas asiáticos, guerreros sin tiempo. Transformaron montañas, ríos, lagos y la misma historia de su país. Helder Câmara, arzobispo de Recife en Brasil, mundialmente conocido, decía: cuando reparto comida a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero cuando les pregunto por qué no tienen comida, me llaman comunista. Luchar contra la injusticia, la corrupción, el hambre, la miseria en nuestros países es sinónimo de comunista, agitador, subversivo, terrorista. Usted lo sabe, haciendo escarnio a nivel mundial. Aquí se busca ahogar nuestra incipiente agricultura para que no produzcamos nuestra propia comida. Así controlarnos mejor, ser eternos dependientes de la producción externa y nunca levantar cabeza como pretendieron hacer con los chinos. ¿Somos o no capaces de hacer lo que los incas hicieron? ¿Puede volver a darse un renacimiento andino? ¿Por qué no hacemos nada hasta la fecha, mientras que los chinos superaron con creces a los incas? La cosa está completamente clara. Debe mantenerse el estado de cosas imperante en nuestro país, con todos sus niveles de degradación y pobreza. Eso responde a la planificación fría y criminal del neoliberalismo globalizador. La restauración del patrimonio prehispánico solo busca un fin eminentemente turístico lucrativo, mientras se exalta el facilismo, la mediocridad, la lascivia, para que persistan indefinidamente. La construcción de terrazas son ahora una técnica muy difundida en diferentes países del mundo. Por tanto, ha dejado de ser exclusividad de la República Popular China, y menos un patrimonio del antiguo Perú. La China está en camino de eliminar la pobreza. Ha sacado de ella más de 400 millones de individuos. Esa hazaña es inmortal en bien de su pueblo, pero para el imperialismo es un mal ejemplo. Los países subdesarrollados no deben morir, tampoco deben vivir, deben permanecer en el estado en el que se encuentran, pues de ello depende la supervivencia del neoliberalismo, la raza superior. Fue la agricultura en Tachay el detonante para el gigantesco desarrollo de la China, que pronto será primera potencia mundial. Lo que vimos es solo la agricultura. Lo que no vimos es el descomunal desarrollo de su industria. La China, Vietnam, Camboya, la India, Tailandia, han construido y siguen construyendo terrazas que cubren sus diversos suelos hasta lugares jamás antes imaginados, salvándoles del hambre.
nuestra Amazonía, tierra sin hombres, para hombres sin tierra, según el Cándido de la Hunde. Es una vergüenza y crimen ecológico sin precedentes, reflejo de lo que pasa en este país. Aquella biodiversidad ecológica, reserva estratégica de la humanidad, no es sino una quimera y un cuento. ¿Alguien podría decir ahora un cuento chino? Yo, amigo oyente, cumplo en informarle lo que sé y lo que siento. La decisión o actitud que usted tome será la confirmación o negación de la responsabilidad que le corresponde jugar frente a la historia. Lo demás es puro cuento. Al final de nuestra ruta, la montaña no ha venido a nosotros. ¿Tendremos todavía suficiente tiempo para ir a buscarla?